Desde los valles de Navarra, en los Pirineos, España, llega a la Argentina en 1906 Mariano Ustaris, de 17 años y en busca de nuevos horizontes. Se dirige a la zona de Zárate, actual Lima. Su trabajo en ese momento consistía en hacer zanjeos, caminos y en el cavado de tumbas. En 1916 conoce a Juana Eguiguren y contrae matrimonio. Crea el primer almacén de ramos generales en la zona costera al río Paraná. Uno de estos, muy conocido y principal abastecedor en el reparto de mercaderías y combustibles, fue llamado La Campana de Oro. En la ciudad de Zárate trabaja en el reparto de mercaderías. Más allá de la zona costera del norte bonaerense, cruzando el río Paraná, logra una cadena de almacenes por la zona de Nogoyá, Villaguay, Gualeguay, sur de Entre Ríos. Entre 1918 y 1920, compra tierra en la zona del Doblado Grande, cercano a la ciudad de Lima, y lo que es actualmente Villalía. Junto a su hermano José, en el año 1926, le compran el campo a la señora Mercedes Lía de las Carreras. Mariano y José Ustaris diseñan el pueblo con manzanas, parcelas y quintas, marcando también muchos terrenos para espacios públicos, por ejemplo, la estafeta postal, plaza, destacamento policial, unidad sanitaria, campo de deportes, campo de caballeriza para la policía, 2 escuelas, etc. En los años 1930-1931 recibe la respuesta de Geodesia, que se acepta a Villalía como extensión de población y pueblo de Villalía, porque era una villa con habitantes y ya contaba con la estación del ferrocarril Central Córdoba. Por parte de mi papá, mi abuelo venía de Córdoba. Por parte de mi mamá, eran todos italianos. Mis bisabuelos vinieron, primero mi bisabuelo compró una casa en San Antonio de Areco y después trajo a mi bisabuela, la mamona. La mamona le decían porque era la mayor, murió a los 98 años más o menos. ¿Y vos no le entendías nada de italiano? Yo no le entendía lo que decía porque hablaba tan cerrado que no se sabía lo que decía. Estábamos en la estancia, el recuerdo. Enfrente teníamos lo que era la estancia de Lavallol, que criaban todos caballos negros, muy relumbrosos, con la cola larga, y eran padrillos para que lo tenían para la cochería Cisnero, para que lo atara. Primero el coche adelante con caballos y después pasaba el coche que llevaba a la persona fallecida. Hola, soy Esteban Manuel Urselay, nieto de Timoteo Amancio Urselay y de Felisa Álvarez Fernández, asturiana. Mi abuelo era oriundo de Exaltación de la Cruz. Vienen a Villalía, se radican en la estancia de Mariano Ustaris, el Doblado Grande. Mi abuelo era cocinero de la estancia, que mi padre después empieza como escribiente en ese lugar, después se perfecciona y se dedica a la administración de empresas agropecuarias lecheras. Mi padre después, con los años, compra la casa que era la vieja usina, la primera usina que hubo eléctrica acá en Villalía, con un motor a gasolina. Bueno, después mi padre colaboró con todas las instituciones del pueblo, siendo concejal también de este pueblo. Mi nombre es Miriam Ideirán, soy hija de Amalia Nasif y de Mahfoud Ideirani, inmigrante, quien vino desde el Líbano a la Argentina en el año 1949. Se dedicó a la tienda en general. En un principio vendían en un carro en los campos. Armó un negocio tipo de ramos generales, donde había una parte de almacén y tienda y mercería, zapatillería. En el año 1963 fallece mi abuelo, no pudo volver por el tema de la guerra, y mi papá, después de 44 años, en el año 1993, pudo volver al Líbano. En el año 1950, mi abuelo Manuel Fernández
compró la panadería El Sol. Muy temprano se hacía la masa. En una amasadora hacía bastante ruido. Los bizcochos, facturas y pan, todo a horno a leña. Jorge Morales, junto a dos amigos, Joaquín Rubiera y Orduña, realizaron un sueño: tener una pequeña radio llamada Publicidad Villalía. Todo se transmitía por bocinas, puestos en cada cuadra del pueblo. Corría el año 1968. Llega al club Progreso Villalía Toussaint. Toussaint llamaba gente al escenario, muchos lo hacían, y con su mirada los dormía. Quedaban como tablas, duros. Soy Marta Giantomasi, tengo 77 años. Mi padre era Pascual Giantomasi. ¿En el año? 27. En el trayecto tuvo muchos problemas, pero lograron solucionarlos. Pero cerca de las costas de Brasil se hundió. Varias horas mi papá en una tabla del mismo barco se había aferrado y había logrado andar ahí en el agua. El pasaporte quedó intacto y él fue a Balcarce, que tenía un hermano que ya vivía hacía algunos años. A Villalía, porque el patrón de mi papá compró campo acá para seguir el horno ladrillos. Ajá. Entonces él vendió la casa que tenía en Vicente López y compró acá y se instaló acá en Villalía. Así que yo me crié acá. ¿Vos viniste con cuántos días de nacida? 40 días. 40 días. Mi mamá trabajaba en la fábrica de cohetes, trabajó muchos años, que se jubiló ahí. Los orígenes de mi familia, como la de mi marido, Miguel Ángel Morelo, tienen sus raíces en Europa, historias de inmigrantes. Mis abuelos maternos fueron Federico Germán y Herminda de la Iglesia. Él fue el quinto de 9 hermanos y el primero de ellos nacido en Argentina. Los mayores llegaron de Berna y se radicaron en la colonia suiza de Varadero. La abuela, una mezcla de franceses y criollos. Mis abuelos paternos, María Francisca Giordano y Blas Antonio Maradei. Italianos los dos, de Castelluccio Superiore, provincia de Potenza. Él viajó en 1907 con un baúl de madera y una valija de cuero. Llegó a Areco con otros inmigrantes y luego se instaló en Irineo Portela con su esposa. Se radicaron en Villalía en 1923, alquilando una casa mientras construían la propia en las actuales calles San Martín y Entre Ríos, que fue terminada en 1926. Allí se instaló la sastrería, que se llamó primeramente la Ítalo-Argentina, para pasar luego a ser simplemente Casa Maradei. ¿Saben ustedes que Villalía tuvo una banda de música llamada Santa Cecilia desde 1926 a 1930? En esta foto mi papá, Domingo Juan Maradei, con 7 añitos de edad, es el que está sentado en el centro. Acá en esta foto vemos fútbol en Villalía y también automovilismo. Puedo decir con orgullo que mi papá, lo vuelvo a nombrar, Domingo Juan Maradei, fue gran propulsor del progreso de Villalía.